El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados, una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, commodities y mucho más. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlo y agradecerle que escuche esta emisión de Ruleta de Mercados en este su espacio del Financiero en Línea, donde usted puede consultarnos a cualquier hora del día, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora en www.elfinanciero.com.mx. Soy Gerardo Flores, me acompaña mis compañeros Esteban Rojas, Felipe Sánchez, en esta Ruleta de Mercados, esta emisión donde haremos un análisis de lo que a usted le interesa sobre las expectativas de esta y la próxima semana, la que empieza, la que termina. Estimado Esteban, fue una semana de altibajos donde el peso tuvo una especie de fortaleza. Los mercados tuvieron altibajos, todavía empatados con ciertos movimientos en Europa por lo que está ocurriendo en Grecia, que no termina de solucionarse. La semana que recién termina, México hizo varios aspectos importantes, entre ellos una extensión de la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional por 48,000 millones de dólares, lo que implica que podemos tener todavía volatilidad en los mercados, podemos todavía percibir una amenaza, que la recuperación no está del todo bien amarrada. En Estados Unidos todavía empezarían los bancos centrales junto con la Fed a retirar el apoyo que se le dio a muchos sectores, entre ellos el bancario, el inmobiliario. Dinos, por favor, cómo vienen las cosas. La inversión extranjera directa, que ha sido muy importante en los anuncios que se han dicho en México. Hay una alianza entre FEMSA y Heineken, que simplemente eso podría generar un caudal de flujos de capital importantes. Adelante con tu análisis, mi querido Esteban. Claro que sí, Gerardo. Mira, efectivamente, dentro de lo relevante que tú mencionas, es el hecho de que el tipo de cambio por primera vez rompió la barrera psicológica de los 12.60 unidades. Esto no ocurría, Gerardo, desde el 3 de diciembre del año pasado. Y esta situación se debe, entre otras cosas, a la confianza que existe en el país y a la fuerte entrada de inversión de portafolio. Es decir, esa entrada que generalmente es una inversión, digamos, de corto plazo. Por otra parte, digamos, en este sentido, habría que señalar, Gerardo, que en lo que va del año se ha tenido flujos del exterior por alrededor de 4,000 millones de dólares, de tal manera que la inversión extranjera en papel de deuda gubernamental, como son los CETES, como son los bonos, los subibonos y los bondes asciende en la actualidad a 28,000 millones de dólares. Esta situación, aparte de obedecer a la confianza en el país, no es ya gratis, porque habría que reconocer que este tipo de inversionistas vienen en busca de mayores rendimientos. Para ejemplo, digamos, basta un botón. En Estados Unidos, en la actualidad, el bono a 10 años rinde alrededor de 3.7%, en tanto que el bono similar en nuestro país da un rendimiento de alrededor del 8%, es prácticamente el doble, Gerardo. Y si a esta situación le añadimos de la ganancia cambiaria por el hecho de que el peso en lo que va del año se ha apreciado alrededor de un 3.7%, Gerardo, que a tasa anualizada nos representa casi un 12%, pues nos explica esta fuerte entrada de capital de portafolio del exterior para aprovechar los elevados rendimientos que se ofrecen en nuestro país. ¿Tú sientes, Esteban, que podríamos perfilar una condición de fortaleza en la economía mexicana, como se está perfilando, de que podríamos crecer hasta el 5% por un lado y por el otro, de que sí resistiríamos una volatilidad en mercados? Mira, Gerardo, todo parece apuntar hasta ahora de que efectivamente nos enfilamos hacia un crecimiento de la economía de alrededor, digamos, del 5%. Esto no está exento de que a lo largo del año se puedan ver algunos nubarrones que puedan generar una fuerte volatilidad. De ahí, como tú bien mencionabas al principio, el Banco de México o el gobierno mexicano se quiera blindar extendiendo la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que en la parte más aguda de la crisis, digamos, el Banco de México tuvo que intervenir con alrededor de 35,000 millones de dólares. Y ahora las autoridades mexicanas, previendo una situación de volatilidad, están tratando de aumentar el blindaje de la economía por alrededor, ya junto con las reservas internacionales, alrededor de 150,000 millones de dólares, Gerardo. Entonces consideramos que sí es factible un crecimiento de la economía de alrededor del 5%, y esto ha hecho pues que se mantenga el flujo de capitales fuerte hacia nuestro país. Gracias. Estoy con mi compañero también Felipe Sánchez, por favor.
Háblanos, Felipe, de cómo estuvieron la evolución de los mercados, cómo en esta semana que recién termina, cómo viene la que empieza, qué podemos esperar. Bien, Gerardo. Mira, la semana que recién termina trajo los mercados prácticamente en máximos de 18 meses en Estados Unidos. El mercado Nasdaq, por ejemplo, está en máximos desde octubre del 2008, al igual que el promedio Standard & Poor's, que mide la bolsa de Nueva York, están también en máximos desde el 2008. Esto significa que aparentemente la euforia regresó a los mercados, el optimismo está regresando a los mercados, a pesar de que tuvimos una semana estable en las cotizaciones, con poca actividad. Sin embargo, los precios de las acciones se mantuvieron, no se cayeron e incluso consiguieron quedar en niveles altos como comentamos, ¿no? Esto se debe a varios factores. Las noticias de la economía han salido, digamos que moderadamente positivas. El dato del empleo la semana anterior fue bueno, se perdieron menos empleos, y los datos económicos, si bien no bollantes, pero sí estables cuando menos, ¿no? El riesgo también se ha reducido. En el euro, por ejemplo, en Europa ha comenzado a fortalecerse un poquito, no mucho, pero se deriva de que la percepción del riesgo por la crisis griega en cuanto a su deuda, en cuanto a su déficit, existe la percepción de que finalmente va a haber un salvamento, de que, digamos, Alemania, Francia no lo van a dejar caer y van a rescatar a la moneda griega, ¿no? Esto ha provocado ese cambio en las monedas. También tenemos en México una recuperación del dólar, del peso frente al dólar, de la bolsa, que también se ha estado ya cerca de máximos del año, y pues creo que las expectativas comienzan a cambiar positivamente. Ahorita que mencionas, Felipe, lo del tipo de cambio, esta acumulación de reservas por parte del Banco de México y esta extensión de la línea de crédito que le preguntaba también a Esteban, implica para las siguientes semanas, días, fortaleza del peso. De hecho, el peso se ha estado fortaleciendo ya durante varias semanas. Ya los niveles de 13.20, 13.30 ya quedaron atrás. Estamos ya apuntando hacia los 12.50. Yo creo que ya buena parte del camino de apreciación del peso ya se ha recorrido, más que nada por expectativas. Desde luego influye eso que tú me dices, influyen también otros factores. Por ejemplo, el precio del petróleo está en niveles por arriba de los $80 el West Texas. Tenemos también el comportamiento de menor riesgo en Europa. Los flujos monetarios siguen destinándose a los países emergentes, una parte nos llega a México. El fortalecimiento de la línea de crédito con el Fondo Monetario pues es otra buena noticia. Las reservas están en máximos históricos, entonces aparentemente todo se conjuga para que el peso siga fuerte, ¿no? Ya sabemos que existe el riesgo del rebote. El rebote siempre nos pega duro, pero aparentemente ahorita no se ven factores que en contra del peso, ¿no? Muchas gracias a nuestros compañeros Esteban Rojas, Felipe Sánchez. Este es su espacio de ruleta de mercados del Financiero en Línea, donde usted nos puede consultar en www.elfinanciero.com.mx. Les recuerdo que este lunes no hay mercados financieros en México, que esta semana que inicia en Brasil podría haber elevación de tasas de interés por parte del Banco Central, que hay una reunión de la Reserva Federal. Toda esta información usted la puede obtener, ver, visualizar en el financiero, en elfinanciero.com.mx. Soy Gerardo Flores, le reitero nuestro agradecimiento por escucharnos y por vernos. Gracias a Yana Cuchillo en la producción y edición. Nos escuchamos la próxima semana. El Financiero en Línea presentó Ruleta de Mercados.